Capítulo 1. El despertar del silencio interno. Hay un momento en que el mundo se calla. No porque haya paz, sino porque, por primera vez, el ruido exterior deja de importar. Y lo único que queda es ese susurro dentro de ti. Ese eco que has estado ignorando toda tu vida. Ese murmullo no viene del miedo, ni del juicio, ni de las voces de quienes te dijeron que no era suficiente. Ese murmullo eres tú. Tú, sin máscaras. Tú, antes de que la duda entrara. Tú, antes de que el mundo te enseñara a encogerte. Vivimos en una era de espejos rotos. Una generación adicta a las comparaciones, esclava de la validación ajena. Nos miramos no para vernos, sino para buscar en nuestro reflejo las grietas que otros podrían señalar. Pero dime, ¿quién te dijo que tu valor dependía del número en una báscula, del me gusta en una foto, del trabajo que tienes, o del silencio incómodo de quienes nunca aprendieron a verte? La autoestima no se hereda. No es un regalo que alguien pueda darte. Es una construcción. Una revolución íntima que comienza cuando decides. Decides que ya no vas a vivir esperando que otros te definan. Thomas Edison, antes de iluminar el mundo, fue llamado incapaz de aprender. Walt Disney fue despedido por falta de imaginación. Oprah fue rechazada por no tener presencia televisiva. Lincoln fracasó en casi todo lo que emprendió, hasta que dejó de definirse por el fracaso. ¿Y tú? ¿Cuánto más vas a permitir que tu historia la escriban con tinta ajena? Hoy no se trata de convertirte en una versión idealizada de ti. Se trata de regresar. A ese lugar donde eras libre. A ese instante donde soñabas sin pedir permiso. Donde la alegría no tenía que justificarse. Donde la risa nacía de la simple maravilla de estar vivo. Ese lugar no está perdido. Está dormido. Y despertar ese lugar, ese 1% de ti que aún cree, que aún resiste, que aún arde. Es el comienzo de todo. No vamos a fingir que es fácil. El alma humana no florece en comodidad. El acero no se forja en templos de descanso. Se forja en el fuego. En la presión. En la batalla diaria contra las voces internas que susurran, ¿quién te crees que eres? La autoestima. No es autoestima hasta que es probada. Hasta que no tienes nada, y aún así caminas con la frente en alto. Hasta que el mundo te da la espalda, y tú no te das la espalda a ti. Hasta que te miras al espejo y, por primera vez, no corriges nada. Solo te reconoces. Carnegie dijo que el hombre que se conquista a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. ¿Y qué significa eso en esta época? Significa apagar el teléfono y encender tu voz. Significa entrenar la mente como un guerrero entrena su espada. Significa elegirte a ti, cada día, aunque no se sienta natural, aunque duela, aunque te tiemblen las rodillas. Porque autoestima no es sentirse invencible. Es saber que, aunque estés roto, aún eres digno. Es mirar tus cicatrices y decir, sí, fui herido. Pero sigo aquí. Y eso ya es una victoria. No esperes a tener confianza para actuar. Actúa, y la confianza vendrá detrás. Como un músculo que solo se fortalece en el movimiento. Como el primer rayo de sol que rompe la noche. Como el corazón que late más fuerte cuando se niega a rendirse. Hoy, ahora, en este instante. Es el único momento que tienes. No mañana. No cuando tengas dinero. No cuando alguien te ame. Ahora. Y lo que hagas con este ahora lo cambiará todo. Porque no necesitas saltar 10 pasos. Solo uno. Un pequeño acto de amor propio. Una palabra amable hacia ti mismo. Una decisión que honre tu esencia. Un 1% más de respeto por tu historia. Un 1% más de compasión por tus errores. Un 1% más de valor para decir, esto no es lo que merezco. Y puedo más. Los grandes imperios no se construyeron en un día. Se levantaron piedra sobre piedra, decisión tras decisión, elección tras elección. Y tú, eres el imperio más importante que vas a edificar. No con ladrillos, sino con creencias. No con armas, sino con integridad. No con fuerza bruta, sino con dignidad. Henry Ford no sabía construir coches.
Pero creía que podía aprender. Y fue esa creencia, esa mínima posibilidad, esa semilla, la que lo llevó a revolucionar el mundo. Tu autoestima es esa semilla. Y si decides regarla hoy, solo hoy. Si decides protegerla del cinismo, del sarcasmo, de la crítica disfrazada de humor. Si decides cuidarla como cuidarías a un niño herido que empieza a caminar. Esa semilla crecerá. Te lo juro. Con cada pequeña acción. Con cada pensamiento vigilado. Con cada vez que eliges la verdad por encima del miedo. Porque tú no naciste para encajar. Naciste para destacar. Y no hablo de fama. Hablo de presencia. De esa energía que irradias cuando sabes quién eres. Cuando entras en una habitación y no necesitas validación, porque llevas tu identidad como una armadura invisible. Cuando tu autoestima no es arrogancia, sino certeza. No se impone. Se manifiesta. Y el mundo lo siente. Porque hay algo invencible en alguien que se ha reconstruido desde la oscuridad. Hay algo profundamente admirable en quien ha decidido amarse en un mundo que enseña a dudar. Esa es tu revolución. Tu historia. Tu capítulo 1. Respira. Aquí comienza todo. Capítulo 2. La mente como terreno sagrado. La mente. Ese campo de batalla donde cada día se libra la guerra más importante de tu existencia. Y, sin embargo, es el territorio que más se descuida. Permitimos que entren pensamientos como intrusos sin rostro, como ladrones nocturnos que nos despojan de nuestra identidad sin darnos cuenta. ¿Te has detenido, aunque sea un instante, a observar cómo te hablas? Esa voz interna. ¿Es tu aliada o tu carcelera? Porque no puedes construir una autoestima sólida con pensamientos que te sabotean. Es como intentar alzar un palacio sobre arenas movedizas. La mente. Si no la diriges, será dirigida. Por el miedo. Por el pasado. Por las opiniones de aquellos que ni siquiera recuerdan lo que dijeron. Los estoicos lo sabían. Epicteto, nacido esclavo, sin riquezas ni libertad, enseñó al mundo que la única libertad real es la del pensamiento. Lo que perturba al hombre no son los hechos, sino la interpretación que hace de ellos. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has interpretado tu vida desde la mirada de quien no entendía tu alma? Tú no eres tus pensamientos. Eres el observador de esos pensamientos. Y si puedes observarlos, puedes cambiarlos. Reprogramarlos. Redefinirlos. Porque la mente no es un pozo sin fondo. Es un jardín. Y lo que siembras, crece. Si siembras duda, crecerá parálisis. Si siembras juicio, crecerá miedo. Pero si siembras compasión, florecerá fuerza. Y si siembras convicción, no habrá muro que no puedas derribar. Nikola Tesla vivió con visiones que otros llamaban locura. Pero él creyó en su mente más que en el mundo que lo llamaba imposible. Y fue en esa soledad mental donde gestó revoluciones. Donde la claridad se volvió más fuerte que el ruido. Donde el caos fue transformado en invención. Tú también puedes. Pero debes hacer de tu mente un templo. No un basurero. No todo pensamiento merece tu atención. No todo recuerdo es verdad. Y no toda emoción es una orden. Siente, pero no obedezca sin conciencia. Piensa, pero no crea sin discernir. No naciste para ser esclavo de tus pensamientos automáticos. Naciste para cuestionarlos. Para reescribirlos. Para mirar dentro y decir, esto ya no me sirve. Esto ya no es mío. Porque autoestima sin control mental es frágil. Es como un castillo de arena esperando la próxima ola de crítica para desmoronarse. Disciplina mental es autoestima en acción. Es levantarte cada mañana y decidir con qué pensamientos vas a construir tu día. Es interrumpir el patrón negativo con la fuerza de tu nueva narrativa. Es escribir tu historia con letras de fuego, no con las cenizas de tus errores. Haz silencio y escucha. Hay una versión de ti que aún no has conocido. Una mente clara, firme, enfocada. Una mente que no se rinde al primer no. Que no se descompone con el rechazo, porque sabe que el rechazo no es un reflejo de valor, sino una redirección del destino. Tú decides qué crece dentro de ti. Tú decides si alimentas al lobo del miedo o al lobo del coraje. Ambos viven en ti.
Pero solo uno gobernará. Y ese será el que alimentes más. Si pudieras mirar dentro de tu mente como quien entra en una biblioteca, ¿qué libros encontrarías? ¿Historias de derrota, escritas por otros? ¿O relatos de victoria aún no finalizados? Reescribe. Reescribe como hizo Churchill cuando el mundo ardía y él dijo, no me rendiré. Reescribe como hizo Mandela, desde una celda oscura, creando libertad en su pensamiento antes de lograrla en el mundo físico. Reescribe como hizo cada alma que se atrevió a creer que su mente era más poderosa que su entorno. Cada día que eliges pensar diferente, estás moldeando tu autoestima. No con frases vacías, sino con el acto revolucionario de pensar por ti mismo. Porque el pensamiento es el primer acto de amor propio. Y tú mereces una mente que no te castigue, sino que te eleve. Que no te encierre, sino que te abra. Que no te limite, sino que te impulse. Ese es el siguiente 1%. Hoy, decide cuidar tu mente como quien cuida una semilla sagrada. Porque lo que crece en tu mente se convierte en lo que ves en tu vida. Capítulo 3. La creencia es el ladrillo invisible. Todo lo que ves a tu alrededor, cada edificio, cada avión, cada obra maestra, cada invento que transformó la historia, fue, antes que nada, una creencia. Una idea sostenida con tanta fuerza que ignoró la duda. Una visión interior tan poderosa que venció la resistencia del mundo exterior. Una convicción que dijo, sí, es posible, aunque aún no exista. ¿Y tú? ¿Qué crees de ti? Porque no hay autoestima sin creencia. No puedes avanzar ni un solo paso si en el fondo de tu ser no te sientes merecedor de llegar. No importa cuántos libros leas, cuántos vídeos mires, cuántas afirmaciones repitas. Si no crees, no construyes. Si no crees, no transformas. Si no crees, no floreces. Las creencias no son ideas suaves. Son comandos. Órdenes que tu subconsciente ejecuta sin cuestionar. ¿Y si llevas años diciéndote que no puedes? Tu vida será un reflejo exacto de esa creencia. Henry Ford lo dijo con brutal claridad. Ya sea que creas que puedes o que no puedes, estás en lo cierto. La creencia es la raíz. La autoestima es el fruto. Y no se trata de engañarte con optimismo barato. Se trata de encontrar las grietas en tu estructura interior y reconstruir desde ahí. Porque todos fuimos heridos en algún punto. Todos recibimos mensajes que nos marcaron. Eso no es para ti. No sirves para eso. ¿Tú, y quién te crees que eres? Palabras lanzadas como flechas por quienes nunca aprendieron a amarse a sí mismos. Palabras que, sin darte cuenta, se convirtieron en tu credo. En tu guión interno. En la voz que repites cuando fallas. Pero tú no eres esas voces. Tú eres el silencio que las escucha. Y desde ese silencio, puedes sembrar nuevas creencias. No con palabras vacías, sino con acción repetida. La creencia nace del movimiento. Del coraje de actuar sin garantías. De hacerlo, aún temblando. De caerte y volver a levantarte, no porque estés seguro del resultado, sino porque eliges creer en tu valor más allá del resultado. Mira a Disney. Fracasó tantas veces que otro hombre habría renunciado 1000 veces. Le robaron ideas. Lo llamaron iluso. Pero él creía. Creía en mundos invisibles, en castillos imposibles, en sueños que solo él podía ver. Y fue esa creencia la que creó un imperio. Carnegie, Lincoln, Eleanor Roosevelt, Ellen Keller, Malcolm X. Todos fueron moldeados por creencias que iban en contra de las estadísticas, en contra del sistema, en contra de la lógica. Y sin embargo, caminaron. Cambiaron su historia, porque cambiaron su estructura mental. Y tú también puedes hacerlo. No de golpe. No con una varita mágica. Sino con un 1% más de fe en ti cada día. Una palabra distinta. Una decisión más alineada con quien deseas ser. Un sí donde antes te escondías. Un basta donde antes cedías. Reprogramar tu creencia no es un truco. Es una reescritura existencial. Es tomar la pluma que una vez entregaste al miedo y volver a escribir tu narrativa con fuego. Creer no es estar seguro.
Creer es elegir el movimiento cuando la duda grita. Es abrazar la posibilidad cuando la evidencia aún no aparece. Es decirte frente al espejo, no soy lo que me pasó. Soy lo que elijo ser con lo que me pasó. ¿Y qué pasaría si hoy eligieras creer en ti un 1% más? ¿Qué pasaría si, por un momento, silenciaras todas las voces del pasado y escucharas solo una, la tuya, la real, la que aún no ha sido contaminada por el cinismo? Esa voz no grita. No exige. No suplica. Esa voz te recuerda. Te recuerda quién eras antes del miedo. Antes del trauma. Antes del abandono. Antes de moldearte para encajar. Tú naciste con una chispa de infinito. Y esa chispa, aunque enterrada, sigue ardiendo. Cada vez que eliges pensar distinto, actuar distinto, caminar aunque no veas el camino, esa chispa crece. No necesitas ver la cima. Solo necesitas dar el siguiente paso. Con fe. Con fuego. Con firmeza. Porque cada vez que crees un poco más en ti, el mundo cambia. Porque el mundo no cambia cuando lo miras distinto. Cambia cuando tú decides ser distinto. Y esa transformación comienza en lo invisible. En lo interno. En lo profundo. Donde nacen las creencias que forjan destinos. Hoy, elige creer. Cree en lo que aún no ves. Cree en lo que aún no sabes cómo lograr. Cree en ti, aunque tiemble la voz al decirlo. Porque esa creencia, ese 1% de fe, es la puerta que abre todo. Capítulo 4. Claridad, la espada invisible del alma. Hay momentos en la vida en los que todo parece desordenado, caótico, como si caminaras dentro de una tormenta que no puedes comprender. A veces te detienes, confundido, tratando de recordar por qué empezaste a caminar en primer lugar. ¿Qué era lo que querías? ¿Por qué corrías? ¿A qué le temías? ¿Qué perseguías? En esa confusión silenciosa, muchos se rinden. No por falta de capacidad, ni por debilidad, sino por falta de claridad. Porque la claridad no es un lujo. Es una necesidad espiritual. Es el faro encendido en mitad de la noche. Es el mapa interno que guía tus pasos cuando el terreno es incierto, cuando los caminos se bifurcan, cuando las voces externas empiezan a sonar más fuerte que la tuya. Sin claridad, cualquier dirección parece válida, cualquier deseo parece urgente, cualquier ruido parece importante. Y así, sin darte cuenta, pasas años corriendo sin avanzar, moviéndote sin sentido, intentando complacer a todos sin honrarte a ti mismo. La autoestima no crece en la confusión. Se marchita allí. Porque el alma necesita dirección. Y para dirigir tu vida, necesitas saber a dónde quieres ir. No de manera perfecta. No con todos los detalles. Pero sí con una intención tan fuerte, tan luminosa, tan indiscutible, que incluso cuando todo alrededor se derrumbe, tú no te pierdas. Mira a Martin Luther King. Él no sabía cómo ni cuándo, pero tenía un sueño. Y ese sueño lo guió como una llama en la oscuridad. Mira a Marie Curie, a quien nadie invitó a soñar, pero soñó igual, y con una claridad imparable, rompió barreras en un mundo que no estaba listo para mujeres científicas. Mira a los hombres y mujeres que han cambiado el mundo, todos tenían una visión. Todos eran claros. Todos sabían, en lo más profundo, que no podían vivir negando lo que llevaban dentro. ¿Y tú? ¿Has sido claro contigo mismo? ¿O has estado viviendo según el guión que alguien más escribió para ti? ¿Te has detenido a preguntarte qué quieres construir? ¿Qué historia deseas dejar atrás? ¿Qué significado tendría tu vida si fueras absolutamente sincero contigo? Porque no hay autoestima sin dirección. No puedes respetarte si no sabes hacia dónde vas. No puedes confiar en ti si caminas sin propósito. La confianza nace de verte moverte en línea con tu visión. Nace de tomar decisiones que te acercan a lo que realmente importa. Nace cuando dejas de distraerte con lo que es urgente y empiezas a enfocarte en lo que es esencial. La claridad no es un accidente. Es una elección. Es detener el ruido. Es cerrar los ojos. Es hacer las preguntas incómodas que evitaste por años. ¿Qué quieres? ¿Qué estás dispuesto a perder para obtenerlo? ¿Qué parte de ti debe morir para que nazca esa nueva versión de ti que anhelas? Porque sí, hay partes de ti que deberán quedarse atrás: el miedo,
la complacencia, la necesidad constante de aprobación. No puedes llevar todo contigo. La claridad exige sacrificio. Pero ese sacrificio no es pérdida. Es liberación. Cuando te vuelves claro, el mundo deja de controlarte. La moda del momento deja de dictarte. Las opiniones de otros pierden su fuerza. Ya no necesitas que todos entiendan tu camino, porque tú lo entiendes. Ya no buscas validación, porque tu visión se ha convertido en tu ancla. Y desde esa claridad, cada paso, aunque pequeño, se vuelve poderoso. Muchos creen que el éxito es suerte. Pero no hay suerte sin enfoque. Y no hay enfoque sin claridad. Las personas más efectivas no son las más inteligentes. Son las más decididas. Las que saben lo que no quieren. Las que aprenden a decir no. Las que no desperdician su energía en caminos ajenos. Las que cierran puertas para abrir portales. Las que caminan con intención, no con prisa. Y tú, si hoy decides elegir claridad, estás dando un paso gigante en tu autoestima. Porque comienzas a honrar tu tiempo. Comienzas a proteger tu energía. Comienzas a dirigirte, no a reaccionar. Comienzas a diseñar tu vida, no a sobrevivirla. No necesitas saber todo hoy. Solo necesitas decidir lo esencial. ¿Qué valoras? ¿Qué te mueve? ¿Qué deseas sentir al final del día, de la semana, del año, de tu vida? Esa brújula emocional es más precisa que cualquier GPS. Porque cuando estás claro internamente, el caos externo ya no te sacude. Te mantiene firme. Te mantiene real. Te mantiene despierto. No eres débil por no tenerlo todo resuelto. Eres humano. Pero eres poderoso cuando, aun en medio del caos, decides detenerte y definir. Cuando eliges con intención. Cuando declaras, esto es lo que quiero. Esto es lo que soy. Esto es lo que ya no tolero. Y desde esa claridad, todo comienza a alinearse. Las personas adecuadas llegan. Las puertas correctas se abren. El camino, aunque incierto, se vuelve sagrado. Porque tú lo has consagrado con tu visión. Porque tú lo has santificado con tu decisión. Así comienza la verdadera autoestima, no con aplausos externos, sino con una afirmación interna. Un compromiso. Un contrato invisible con tu alma. Voy a caminar mi verdad. Aunque nadie entienda. Aunque nadie acompañe. Aunque me tiemblen las piernas. Porque cuando la claridad nace dentro de ti, el mundo ya no tiene poder sobre ti. Ya no necesitas que la vida sea fácil. Solo necesitas que sea tuya. Y lo será. Lo será desde hoy. Lo será si cada día te regalas ese 1% más de enfoque, de intención, de verdad. Si cada día sueltas algo que no es tuyo, y te aferras a lo que sí lo es. Si cada día, aunque sea en silencio, repites, este es mi camino. Yo lo elijo. Y es sagrado. Capítulo 5. Visión. El poder de ver antes de que exista. Hay un fuego que no se apaga, aunque pasen los años, aunque el cuerpo se canse, aunque las circunstancias parezcan querer aplastarlo desde todos los ángulos posibles. Ese fuego no tiene nombre, pero lo sentimos todos cuando cerramos los ojos por la noche y nuestra alma nos recuerda lo que vinimos a hacer aquí. Es la visión. No la que se ve con los ojos. No la que se mide con métricas o resultados. Es la visión del alma, la imagen profunda, sagrada, poderosa, que arde en el centro de nuestro ser. Es aquello que aún no existe, pero que sentimos como si ya estuviera latiendo en algún lugar del tiempo, esperándonos, llamándonos, desafiándonos a convertirnos en la persona que pueda sostenerla. La visión es el puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Es la promesa que el futuro le hace al presente, con una sola condición: tienes que ser valiente. Porque no hay visión verdadera sin sacrificio. Porque soñar no cuesta, pero construir cuesta todo. Y sin embargo, no hay otra forma de vivir realmente. El alma humana no vino a repetir rutinas vacías, no vino a coleccionar sueldos, ni a sobrevivir con la esperanza de que algún día alguien nos rescate del tedio. Vinimos a crear. A manifestar. A ver lo que nadie ve y tener el coraje de perseguirlo aunque todos duden, aunque nos llamen locos, aunque nos digan que es demasiado tarde, demasiado difícil, demasiado arriesgado. Toda gran obra nació de una visión.
Leonardo veía belleza donde otros veían mármol. Beethoven escuchaba sin oír. Jobs vio un mundo conectado mucho antes de que las personas supieran que era Internet. Ellos no esperaron a que el mundo los entendiera. Fueron guiados por la imagen que ardía en su interior, una imagen más real que cualquier evidencia externa, una visión tan fuerte que no necesitaba justificación, solo ejecución. ¿Y tú, dónde está tu visión? ¿La escondiste? ¿La enterraste bajo responsabilidades que no te pertenecen, bajo miedos heredados, bajo creencias limitantes que no son tuyas? ¿La olvidaste en algún rincón de tu infancia cuando te enseñaron que soñar era peligroso, que desear algo grande era arrogante, que aspirar a más era desagradecido? La verdad es esta, tu visión es la semilla de tu autoestima. Porque cuando tienes visión, tienes dirección. Y cuando tienes dirección, cada paso tiene peso. Ya no vives por vivir. Ya no actúas para complacer. Ya no te escondes. Te levantas con propósito. Te acuestas con intención. Y cuando tropiezas, no te preguntas si deberías rendirte, sino cómo vas a adaptarte, cómo vas a ajustar la estrategia sin traicionar el sueño. La visión no es estática. Evoluciona contigo. Pero siempre está ahí. Como una estrella distante en la noche más oscura. Como una promesa que no se borra aunque la olvides. Como una brújula que sigue girando dentro de ti, señalándote el norte aunque tú estés mirando al sur. Para muchos, la visión parece inalcanzable. Porque hemos sido entrenados para dudar, no para soñar. Nos educaron para funcionar, no para crear. Pero la verdad más poderosa que puedes recordar hoy es esta: si puedes imaginarlo con el corazón, puedes crearlo con tus manos. Si puedes sostenerlo en tu mente, puedes nacer para ello. Pero tienes que verte ahí, tienes que vivir esa visión antes de que suceda. Tienes que convertirla en tu hogar mental. Porque lo que visualizas todos los días con emoción, con fuerza, con fe, se empieza a manifestar. No de forma mágica, no por arte de nada. Se manifiesta porque cambias tú. Porque cada célula de tu cuerpo comienza a actuar en sintonía con esa imagen. Porque tu cerebro empieza a filtrar el mundo de forma diferente. Porque tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, cambia tu realidad. No esperes a sentirte listo. Nadie se siente listo al principio. La visión no necesita que seas perfecto. Solo necesita que seas honesto. Que digas, esto es lo que quiero construir. Este es el legado que quiero dejar. Esta es la vida que me merezco vivir. Y desde ese punto de honestidad brutal contigo mismo, todo empieza a ordenarse. No afuera, sino adentro. Empiezas a caminar distinto. A hablar distinto. A decidir distinto. Porque una vez que tu visión se vuelve clara, todo lo que no está alineado con ella empieza a desaparecer. No es magia. Es congruencia. Es causa y efecto. Es la ley más antigua del universo. Te conviertes en aquello que contemplas constantemente. Te transformas en aquello que sostienes con amor, con determinación, con paciencia. Porque el mundo siempre responde, tarde o temprano, a la visión de quien no se rinde. A la voluntad de quien se atreve a ver más allá de la hora. Y sí, habrá días donde te duela. Días donde dudes de todo. Días donde el cansancio te arrastre y pienses en volver atrás. Pero también habrá momentos sagrados donde todo tenga sentido, donde una señal, una persona, una palabra, una coincidencia te recuerde que estás en el camino. Y esos momentos son fuego. Son alimento. Son confirmación. Esa visión que llevas dentro no es un capricho. Es una misión. Y no necesitas que todos la entiendan. Solo necesitas protegerla. Cuidarla como una llama en el viento. Alimentarla con actos. Blindarla con hábitos. Defenderla de la mediocridad, del cinismo, de las voces que nunca tuvieron una. Porque nadie más puede vivir tu visión. Nadie más puede ver lo que tú ves. Nadie más tiene tu historia, tu sensibilidad, tu fuerza. El mundo necesita eso que arde dentro de ti. No lo niegues más. No lo minimices más. No lo pospongas más. La visión no espera. Te llama. Y si hoy decides dar un paso más hacia ella, un solo paso, una sola afirmación, una sola acción, entonces tu autoestima se eleva.
Porque comienzas a confiar en ti no por lo que ya eres, sino por lo que estás dispuesto a llegar a ser. Cierra los ojos. Respira. Ve ese futuro. Siente esa imagen. Escucha ese llamado. Siente esa verdad. Y ahora abre los ojos y actúa como si ya fueras esa persona. Porque lo eres. Solo necesitas recordarlo. Hoy, un 1% más de visión. Mañana, un 1% más de fe. Y así, un día mirarás atrás, y ya no reconocerás a la persona que una vez dudó de que esto era posible. Capítulo 6. Propósito, el latido eterno detrás de cada paso. Hay algo más profundo que el éxito. Más fuerte que la motivación. Más sagrado que la ambición. Es aquello que no se puede comprar. No se puede heredar. No se puede fingir. Es aquello que nace del alma cuando todo lo demás se cae. Cuando el ruido se apaga. Cuando las máscaras se desmoronan y solo queda una verdad cruda. Una voz que arde en el centro de tu pecho y no te deja dormir. No porque tengas insomnio. Sino porque aún no has comenzado a vivir lo que viniste a vivir. Ese fuego tiene nombre. Se llama propósito. Y el día que lo descubres no hay marcha atrás. Porque comienzas a caminar de otra forma. A hablar con otra energía. A levantarte no por rutina. Sino porque sientes que cada minuto cuenta. Que cada acción construye algo más grande que tú. Que cada paso está alineado con una misión que va más allá de tus propios intereses. Más allá de tu ego. Más allá de la aprobación. Más allá del miedo. No estás aquí por accidente. No eres un número. No eres un error estadístico del universo. Estás aquí con una razón. Una misión que quizás aún no entiendes completamente. Pero que se revela pedazo a pedazo cada vez que haces lo correcto. Cuando nadie está mirando. Cada vez que eliges el coraje sobre la comodidad. Cada vez que te mantienes firme por dentro aunque por fuera todo tiemble. El propósito no es una meta externa. No es un título. No es una cuenta bancaria. Es una alineación interna. Es el momento en el que lo que haces, lo que piensas y lo que sientes dejan de estar en conflicto y comienzan a caminar como un solo ejército hacia una dirección que solo tú puedes ver. Muchos buscan la autoestima en afirmaciones vacías, en aplausos digitales, en recompensas superficiales. Pero el único lugar donde la verdadera autoestima echa raíces es en el propósito. Porque cuando sabes para qué estás aquí, ya no necesitas validación. Ya no corres tras cada oportunidad. Ya no dudas de cada decisión. Te vuelves exacto. Filoso. Claro. Mira a quienes dejaron huella en este mundo. No fueron necesariamente los más talentosos. Ni los más ricos. Ni los más educados. Fueron los más comprometidos con una causa. Fueron los que estaban dispuestos a pagar el precio de vivir con sentido. Aunque les costara tiempo. Amistades. Comodidad. Estatus. Incluso la vida. Viktor Frankl lo escribió desde un campo de concentración. Cuando todo estaba perdido. Cuando la humanidad parecía haber sido arrancada de raíz. Él encontró un porqué. Y mientras otros morían no solo por el hambre sino por la desesperanza. Él se aferró a una simple verdad. Si tienes un porqué, puedes resistir cualquier cómo. ¿Y tú? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo haces porque te nace? ¿O porque te enseñaron que era lo correcto? ¿Lo haces porque arde dentro de ti? ¿O porque temes lo que pasará si dejas de hacerlo? La autoestima se derrumba cuando vivimos para complacer. Para sobrevivir. Para encajar. Pero comienza a renacer cuando decimos basta. Cuando decidimos honrar esa voz interior que ha estado esperando toda una vida para ser escuchada. Esa voz que no grita. Que no impone. Pero que insiste. Que cada tanto aparece en forma de incomodidad. De insatisfacción. De vacío. Y no porque falte algo afuera. Sino porque algo adentro se está apagando. Tu propósito no es algo que se encuentra. Es algo que se recuerda. Ya lo llevas dentro. En tu historia. En tus heridas. En tus pasiones. En tus luchas. En eso que te quiebra y también en eso que te enciende.
Allí están las pistas. Allí está el mapa. La clave es dejar de vivir en piloto automático. Dejar de mirar hacia los costados esperando que otros nos digan qué hacer. Es el momento de mirar hacia adentro y preguntarte: ¿qué cosa podría hacer incluso si nadie me pagara por ello? ¿Qué injusticia no puedo tolerar? ¿Qué acto me hace sentir vivo? ¿Qué actividad hace que el tiempo desaparezca? Allí está la respuesta. Allí comienza la verdadera transformación. Cuando dejas de perseguir metas ajenas y empiezas a construir desde tu centro. Cuando no esperas a estar listo, sino que eliges actuar desde la urgencia de lo auténtico. Desde la necesidad de no traicionarte un día más. Y ese acto, aunque parezca pequeño, aunque nadie lo aplauda, es una revolución. Porque estás diciendo al universo: yo estoy aquí. Yo elegí vivir con propósito. Yo elegí ser autor de mi historia. Desde ese lugar, cada error se vuelve lección. Cada caída se vuelve entrenamiento. Cada no se vuelve redirección. Cada día, por difícil que sea, tiene un sentido profundo que lo justifica todo. Y entonces tu autoestima deja de depender de cómo te miran. De cuánto ganaste. De si todo salió como esperabas. Empieza a construirse desde adentro hacia afuera. Como una catedral erigida en la roca firme del propósito. Como una sinfonía que no necesita aplausos para ser eterna. Como un juramento silencioso que te haces cada mañana al mirarte al espejo y decirte: estoy aquí por algo más grande. Y no voy a ignorarlo un día más. Hoy. Regálate ese 1% más de propósito. Aunque sea en forma de una decisión más honesta. Una palabra más alineada. Una acción más valiente. Porque ese 1% puede ser el inicio del todo. Capítulo 7. Disciplina. El puente entre el deseo y la realidad. Hay una fuerza que no se ve, pero que sostiene imperios. Una energía que nadie aplaude, pero que moldea destinos. Un compromiso que se elige cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos, cuando todo dentro de ti suplica rendirse. Es la disciplina. No la disciplina rígida impuesta por otros, no la obligación vacía que se arrastra como una carga, sino la disciplina sagrada que nace del respeto profundo por lo que quieres construir. Porque una cosa es desear algo, y otra muy distinta es estar dispuesto a pagar el precio de hacerlo realidad. Cualquiera puede soñar. Cualquiera puede hablar de metas. Cualquiera puede decir que quiere cambiar. Pero pocos se levantan todos los días, sin excusas, sin atajos, sin necesidad de motivación, a construir su visión aunque no vean resultados, aunque el cansancio pese, aunque el entorno no entienda. Disciplina es amor propio en su forma más pura. Es decirte a ti mismo: te mereces más que esta versión cómoda, más que esta versión mediocre, más que esta repetición vacía de días sin intención. Disciplina es el acto radical de no abandonarte. Porque puedes tener el talento, puedes tener la idea, puedes tener incluso la oportunidad, pero si no tienes disciplina, todo se desmorona. Y no porque no seas capaz, sino porque aún no has decidido lo suficiente. Porque disciplina no es otra cosa que decisión sostenida en el tiempo. Es la decisión de hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no tienes ganas. Es la decisión de actuar con integridad, incluso cuando nadie lo exige. Es la decisión de quedarte una hora más, de leer una página más, de practicar un intento más, porque sabes que si no lo haces tú, nadie más lo hará por ti. Mira a los grandes. Mira a Kobe Bryant tirando miles de tiros antes del amanecer, mientras otros dormían. Mira a Da Vinci obsesionado con perfeccionar una pincelada durante años. Mira a los corredores, a los músicos, a los científicos, a los líderes, a los guerreros. Ninguno de ellos se hizo grande por accidente. Se hicieron grandes por hábito. Por constancia. Por disciplina. Porque no esperaron que llegara la inspiración. Porque no necesitaban estar motivados. Porque entendieron una verdad profunda: si solo haces lo que te apetece, vivirás una vida pequeña. Pero si haces lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, entonces expandes tu mundo. Entonces te conviertes. Entonces te elevas por encima de ti mismo. Y no se trata de volverte una máquina, ni de ignorar tus emociones,
ni de fingir fortaleza cuando lo único que quieres es parar. Se trata de tener claro que estás construyendo y por qué vale la pena el esfuerzo. Se trata de actuar desde el compromiso, no desde la emoción. Porque la emoción cambia con el clima, pero el compromiso se mantiene incluso en la tormenta. Disciplina es mirarte en el espejo y decir, no tengo que hacerlo perfecto. Solo tengo que hacerlo hoy. Solo tengo que mostrarme. Solo tengo que cumplir con lo que dije que era importante para mí. La autoestima verdadera no se forja en los momentos de euforia. Se forja en los días grises. En los lunes donde nadie te aplaude. En las madrugadas donde eliges estudiar en lugar de dormir. En los momentos donde podrías rendirte, pero eliges resistir. En los momentos donde podrías esconderte, pero eliges aparecer. Porque cada uno de esos actos te demuestran que puedes confiar en ti. Y cuando confías en ti, cuando sabes que cumples tu palabra incluso cuando nadie te obliga, entonces tu valor interno sube. No por lo que logras, sino por lo que eres. No se trata de hacer grandes cosas cada día. Se trata de hacer lo correcto cada día, aunque sea pequeño, aunque nadie lo note, aunque no parezca impresionante. Porque lo que haces en lo secreto, lo que haces en lo invisible, se multiplica con el tiempo. Porque la disciplina tiene un efecto acumulativo. Un día no cambia nada. Pero 100 días, 1000 días, un año de constancia, puede redefinir completamente quién eres, lo que representas, lo que proyectas al mundo. Y cuando vives con disciplina, no necesitas hablar de lo que estás haciendo. Tu energía cambia. Tu presencia habla por ti. Las personas sienten que algo distinto vive en ti. No por arrogancia, sino por coherencia. Porque hay poder en quien se ha ganado el respeto de sí mismo. Porque cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer, tu autoestima crece de forma silenciosa pero imparable. Y sí, vas a fallar. Vas a tener días donde no lo logres. Vas a romper promesas, vas a caer en la tentación de postergar, de evadir, de volver a lo conocido. Pero la disciplina no es perfección. La disciplina es volver. Una y otra vez. Es reconciliarte contigo después del error y elegir intentarlo de nuevo. Es tener la humildad de reiniciar. Porque en esa repetición nace la transformación. Porque cada vez que eliges volver, estás entrenando tu músculo interno, tu carácter, tu estructura. Hoy, no pienses en la cima. Piensa en el siguiente paso. No pienses en la meta gigante. Piensa en el pequeño acto que te acerca a ella. Porque ese paso es todo lo que tienes. Y si lo das con firmeza, si lo das con intención, si lo das con disciplina, entonces ese 1% se convierte en la piedra angular de una vida poderosa. No necesitas tener fuerza todos los días. Solo necesitas decidir que no te vas a abandonar. Que vas a honrar tu visión. Que vas a respetar tu propósito. Que vas a mostrarte por ti, no por nadie más. Porque tú mereces una vida que te haga sentir orgullo. Y esa vida no se crea de golpe. Se construye. Día a día. Acción a acción. Decisión a decisión. Y cada una de esas decisiones, por mínima que parezca, es una declaración de amor propio. Hoy es un buen día para elegirte otra vez. Para disciplinarte no desde el castigo, sino desde el respeto. Para moverte no por obligación, sino por lealtad a lo que sabes que eres capaz de ser. Hoy es un buen día para demostrarte que sí puedes. Que no necesitas sentirte listo. Que solo necesitas presentarte. Que ese acto, repetido con fe, con constancia, con disciplina, es suficiente para cambiarlo todo. Capítulo 8. Acción, donde la intención se convierte en realidad. La acción es la frontera entre el mundo de las ideas y el mundo de la materia, entre el deseo interno y la realidad tangible. Todo lo que imaginas, todo lo que deseas, todo lo que sueñas con alcanzar, queda suspendido en el aire si no se transforma en movimiento. Y no importa cuánto leas, cuánto pienses, cuánto planees, cuánto medites o cuán fuerte sea tu propósito. Si no actúas, nada cambia. Porque el universo no responde a tus pensamientos, responde a tus decisiones. Responde a lo que haces con lo que piensas. Responde al movimiento. Al gesto. Al paso. La acción es el lenguaje con el que el alma le habla al mundo. No hay autoestima verdadera sin acción congruente.
No puedes respetarte si constantemente te fallas, si cada promesa que te haces se queda flotando sin concretarse, si cada vez que dices mañana empiezo, ese mañana se convierte en un círculo vicioso de postergación y culpa. Cada vez que postergas una decisión importante, una conversación necesaria, una acción que sabes que debes tomar, estás entrenando a tu mente para desconfiar de ti. Porque tu cuerpo escucha todo. Tu espíritu escucha todo. Y cada excusa es una afirmación silenciosa de que no estás listo para el siguiente nivel. Y esto no se trata de hacer cosas grandes. No se trata de construir imperios de un día para otro. Se trata de romper la parálisis. Se trata de romper ese ciclo invisible que te mantiene atado a una vida que no te representa. Es muy fácil quedar atrapado en el perfeccionismo, creyendo que tienes que tener todo resuelto antes de comenzar. Pero la perfección es una excusa disfrazada de virtud. Es miedo maquillado de lógica. Es el arte de esperar tanto por el momento ideal que al final no haces nada. Y nada mata más la autoestima que mirar atrás y saber que no fue la falta de capacidad lo que te detuvo, sino la falta de coraje para empezar. Tomar acción, incluso imperfecta, es un acto de poder. Cuando decides actuar aunque no sepas cómo va a salir, estás diciendo confío más en mi capacidad de adaptarme que en la necesidad de tener garantías. Y esa es la raíz de toda transformación duradera. La vida no premia al que duda eternamente. Premia al que se lanza. Al que tropieza y se levanta. Al que lo intenta una vez más. Al que no espera tener todas las respuestas, pero tiene suficiente convicción para dar el primer paso. Edison no falló 1000 veces. Aprendió 1000 formas en las que una idea no funcionaba. Cada intento era una acción imperfecta, un paso más hacia el descubrimiento. Disney fue rechazado tantas veces que otro hombre se habría rendido. Pero él seguía actuando. Seguía mostrando su trabajo. Seguía confiando en su visión a través del movimiento. Porque cuando actúas, incluso cuando no ves los resultados inmediatos, estás abriendo caminos. Estás comunicando al universo tu intención de vivir de manera coherente. Estás demostrando con hechos que tu palabra importa, que tu tiempo importa, que tu vida importa. Y sí, actuar da miedo. Siempre. Porque cuando actúas te expones. Cuando actúas, te haces visible. Cuando actúas, te arriesgas al juicio, al error, al rechazo. Pero también te abres al milagro, a la posibilidad, a la oportunidad. Nada de eso ocurre si te quedas esperando. Porque esperar no es estratégico. Esperar, muchas veces, es autoengaño. Es la forma sofisticada que tiene el miedo de disfrazarse de prudencia. La acción, en cambio, te libera. Te devuelve el control. Te recuerda que estás vivo. Te conecta con una parte de ti que solo despierta cuando te atreves a hacer algo que antes evitabas. La autoestima se fortalece cada vez que haces lo que dijiste que harías. Cada vez que enfrentas lo que evitabas. Cada vez que tomas el control de tu agenda, de tu energía, de tu camino. Y cuanto más actúas, más te conoces. Más descubres de qué estás hecho. Más reconoces que tienes más fuerza de la que creías. Porque actuar no solo transforma tu realidad externa, también reescribe tu identidad. No eres lo que dices que eres. Eres lo que haces, una y otra vez. Eres tus hábitos. Eres tus elecciones diarias. Eres los pasos que das, incluso cuando nadie los aplaude. Hoy puedes cambiar todo. No necesitas una gran revolución. Solo un pequeño acto de valentía. Esa llamada que has evitado. Ese mensaje que necesitas escribir. Ese paso que sabes que puedes dar. No lo pienses tanto. No lo sobreanalices. Solo hazlo. Porque no hay nada más poderoso que un ser humano en movimiento. Un ser humano comprometido con su palabra. Un ser humano que entiende que la acción constante es la forma más pura de respeto hacia sí mismo. Y sí, te vas a equivocar. Te vas a caer. Vas a tener días en los que nada salga como esperabas. Pero la diferencia entre quienes transforman su vida y quienes la desperdician no está en la perfección. Está en la persistencia. Está en la voluntad inquebrantable de seguir actuando, de seguir ajustando, de seguir caminando, incluso cuando el camino es incierto. Porque la verdad es esta, no necesitas saber cómo vas a llegar. Solo necesitas seguir caminando.
La claridad aparece en el camino. La confianza se construye en el camino. El respeto propio se gana en el camino. Haz algo hoy. Lo que sea. Algo pequeño pero significativo. Algo que te recuerde que estás comprometido con tu propia evolución. Algo que interrumpa la rutina y le diga al mundo, no estoy esperando a que me cambien la vida. Estoy aquí para construirla con mis propias manos. Capítulo 9. Gratitud, la fuerza silenciosa que eleva tu perspectiva. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que no todo es cuestión de avanzar, de lograr, de conquistar sin parar. Llega un instante, tal vez en medio del caos, tal vez después de una pérdida o de un fracaso doloroso, donde el alma se detiene y entiende que no es solo el siguiente objetivo lo que te dará paz, sino tu capacidad de valorar lo que ya está frente a ti. La gratitud no es simplemente decir gracias, no es una formalidad ni una palabra decorativa, es una práctica consciente, una actitud que transforma el lente con el que ves la vida. Es una disciplina emocional que te devuelve el control sobre tu enfoque, y cuando aprendes a dirigir tu enfoque hacia lo que sí está funcionando, hacia lo que sí has logrado, hacia lo que aún permanece, tu energía cambia de raíz. Vivimos en un mundo entrenado para la carencia, para enfocarse en lo que falta, en lo que aún no se tiene, en lo que no se alcanzó. Y esa mentalidad nos convierte en mendigos emocionales incluso cuando tenemos abundancia a nuestro alrededor. Queremos más, siempre más. Más éxito, más amor, más validación, más atención, más futuro, más respuestas. Pero no nos detenemos a mirar con profundidad lo que ya está en nuestras manos. Y mientras nos enfocamos en lo que falta, perdemos la capacidad de disfrutar lo que está presente. Esa pérdida de presencia, de conexión, de conciencia, es lo que nos drena, lo que debilita nuestra autoestima, lo que nos hace sentir que nunca es suficiente, que nosotros nunca somos suficientes. La gratitud cambia eso desde la raíz. Cuando la practicas con intención, no solo reconoces el valor de lo que tienes, sino que empiezas a verte a ti mismo con otros ojos. Empiezas a reconocer lo lejos que has llegado, no desde la comparación con otros, sino desde la comparación contigo mismo. Empiezas a notar la fuerza que mostraste en momentos en los que estuviste a punto de rendirte y no lo hiciste. Empiezas a agradecerte por todo lo que has sostenido en silencio, por cada batalla emocional que libraste cuando nadie supo lo que te costaba simplemente levantarte y seguir. Y ese reconocimiento no es vanidad, es justicia emocional. Porque cuando aprendes a agradecer tu propio esfuerzo, te vuelves más compasivo contigo mismo. Dejas de exigirte desde la dureza y empiezas a impulsarte desde la aceptación. Y es desde ese lugar donde la autoestima florece de forma natural. La gratitud no significa conformismo. No significa resignarse ni negar que hay cosas que deben mejorar. Significa elevar tu conciencia para ver el valor incluso en lo que no salió como esperabas. Significa mirar tus errores no como fracasos fatales, sino como partes esenciales de tu proceso. Significa agradecer incluso por las lecciones dolorosas, porque sabes que cada herida te hizo más profundo, más fuerte, más real. Y cuando vives con ese nivel de conciencia, el ruido externo pierde fuerza. Ya no necesitas que todo sea perfecto para sentirte bien. Ya no dependes del reconocimiento de otros para saber que estás avanzando. Tu autoestima se vuelve más estable, más serena, más poderosa, porque se construye sobre una base interna que no cambia con el viento. Personas como Nelson Mandela, después de pasar décadas en prisión, salieron agradeciendo la oportunidad de haber encontrado propósito en medio del dolor. ¿Cómo es posible que alguien encadenado encuentre libertad interior? Solo desde la gratitud. Desde ese lugar donde el alma elige ver lo que sí hay, lo que sí puede hacer, lo que sí depende de uno mismo. Y eso es lo que cambia la vida. No la ausencia de problemas, sino la presencia de una perspectiva que los transforma. Cuando cultivas gratitud diariamente, incluso en lo más mínimo, tu mente se reprograma. Ya no busca problemas, busca belleza. Ya no se enfoca en la escasez, sino en la abundancia silenciosa de cada instante. El café caliente por la mañana, el sol que atraviesa la ventana, el mensaje de un ser querido, el cuerpo que aún responde, el corazón que sigue latiendo. Cosas que damos por hecho, pero que son milagros cotidianos que sostienen nuestra experiencia. Y cuando los ves con claridad, algo dentro de ti se calma.
La ansiedad disminuye. La presión se aligera. La mente se ordena. Y desde ese orden interno, puedes tomar mejores decisiones, puedes avanzar con más paz, puedes construir desde un lugar más centrado. La gratitud no es un truco emocional. Es una herramienta de transformación. Una medicina poderosa que restaura tu visión y eleva tu vibración. Y cuanto más la practicas, más atraes. No por magia, sino porque tu energía cambia. Porque la gente quiere estar cerca de personas que irradian gratitud, no que se quejan de todo. Porque las oportunidades se abren cuando estás enfocado en lo que ya tienes y no en lo que crees que te falta. Porque tú mismo te vuelves más productivo, más creativo, más fuerte, cuando no estás desgastado por la constante comparación o por la frustración de no estar donde querías. Hoy, regálate ese momento. Deja de correr. Respira profundo. Cierra los ojos y piensa, ¿qué tengo en este momento que hace un año deseaba? ¿Qué obstáculos he superado que pensaba que no podría? ¿Qué partes de mí han evolucionado aunque nadie lo haya notado? ¿Qué tengo a mi alrededor que muchos darían todo por tener? Y mientras lo haces, no lo pienses con frialdad. Siente. Permite que esa energía de gratitud te atraviese. Siente cómo te llena, cómo te reorganiza, cómo reconfigura tu presencia. Y entonces, desde ese lugar, sal a actuar, sal a crear, sal a luchar, sal a transformar. No desde la carencia, sino desde la abundancia interna. No desde la urgencia, sino desde la plenitud de saber que ya estás completo y que todo lo que venga es un extra. Haz de la gratitud un ritual. No una emoción pasajera. Escríbela. Háblala. Vívela. Agradécete. Agradece a los demás. Agradece a la vida, incluso en los días difíciles. Porque cuanto más lo hagas, más se afirmará tu sentido de valor. Y cuando sabes que tienes mucho, empiezas a caminar distinto. Más firme. Más liviano. Más enfocado. Más en paz. Capítulo 10. Adaptabilidad, el arte de no romperse cuando todo cambia. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que nada es fijo, de que todo lo que pensabas que era seguro puede desaparecer, de que las estructuras que alguna vez te sostuvieron pueden caer sin previo aviso. En ese momento, puedes sentir que te quedas sin piso, como si el suelo se abriera bajo tus pies y el futuro se convirtiera en un abismo incierto. Es ahí cuando muchos se quiebran. Porque habían construido su autoestima sobre certezas, sobre rutinas, sobre control. Pero la vida no se construye sobre control. La vida real, la que está viva, se construye sobre adaptabilidad. Y la verdadera fortaleza no está en resistir el cambio, sino en fluir con él sin perderte en el proceso. Adaptabilidad no significa resignarse ni dejar que la corriente te lleve sin dirección. Significa tener la capacidad interna de reformular, de reorganizarte, de pivotar sin derrumbarte, de dejar atrás lo que ya no sirve sin perder tu esencia. Significa saber soltar sin que eso se convierta en una herida. Saber cambiar de rumbo sin que eso te haga sentir fracasado. Saber rediseñar tu camino cuando el mundo exterior ya no responde a tus planes. Y eso es lo que separa a las personas que se reinventan de las que se paralizan. No es que tengan más suerte, ni que tengan una vida más fácil. Es que desarrollaron la capacidad emocional de adaptarse con velocidad, con flexibilidad, con inteligencia emocional y con humildad. La autoestima firme no es aquella que se basa en lo inmutable, en lo que no cambia, en lo que debería ser. Es la que se basa en la certeza de que, pase lo que pase, tú vas a responder con presencia, con creatividad, con voluntad. Es la que se afirma en la capacidad de reconstruirse sin caer en la víctima, de reformular tus objetivos sin traicionar tus valores. Es entender que cambiar no es traicionarte, sino honrar la evolución constante que la vida exige. El bambú, una de las plantas más resistentes del mundo, no lo es porque sea dura. Es porque es flexible. Porque se dobla, pero no se rompe. Porque cuando la tormenta pasa, sigue de pie. Y tú también puedes ser así, si entiendes que la adaptabilidad es una virtud, no una debilidad. Muchos pierden su fuerza porque creen que tener que cambiar significa haber fallado. Creen que tener que rediseñar un plan es una señal de derrota. Pero eso es una ilusión. Todos los grandes que han transformado el mundo han tenido que reinventarse 1000 veces.
Steve Jobs fue despedido de la empresa que él mismo fundó, y lejos de rendirse, utilizó esa caída para redescubrir su esencia, para volver con más visión, con más claridad, con más profundidad. Nelson Mandela entró a prisión con una idea de lucha, y salió con otra más profunda, más madura, más poderosa. Porque adaptarse no es debilidad. Es evolución. Cuando te vuelves adaptable, te liberas. Ya no te aferras a lo que era. Ya no luchas contra lo inevitable. Ya no te identificas con una sola forma de hacer las cosas. Y eso te da una fuerza que pocos tienen. Porque ya no dependes del entorno para tener paz. Ya no dependes del plan perfecto para sentirte capaz. Ya no te defines por un único camino. Te defines por la capacidad de avanzar, de persistir, de renacer en cualquier escenario. Y esa capacidad, una vez que la desarrollas, te convierte en alguien imparable. Pero adaptarse no significa ser pasivo. No significa aceptar cualquier cosa sin criterio. Significa saber leer el contexto. Tener la madurez emocional de distinguir entre lo que vale la pena sostener y lo que necesita ser transformado. Significa ajustar la estrategia sin traicionar la visión. Cambiar la forma sin perder el fondo. Ajustar el rumbo sin abandonar el destino. Es un arte. Y como todo arte, se entrena. Se entrena cada vez que eliges soltar una expectativa rígida. Cada vez que aceptas que algo terminó y decides no quedarte atrapado en la nostalgia. Cada vez que eliges avanzar aunque no sea por donde esperabas. Cada vez que dejas de compararte con tu versión pasada y comienzas a construir tu nueva forma, desde el presente, con las herramientas que hoy tienes. La autoestima adaptable no se destruye cuando pierdes algo. Se transforma. Encuentra nuevas formas de expresarse. Nuevas formas de crecer. Nuevas formas de sostenerte. Porque sabe que tu valor no depende de que las cosas salgan como esperabas, sino de cómo respondes cuando no salen. Y cuando esa verdad se instala dentro de ti, dejas de temerle al cambio. Dejas de resistir lo inevitable. Y empiezas a colaborar con la vida en lugar de luchar contra ella. El mundo actual cambia a velocidades vertiginosas. Las reglas se reescriben cada día. Lo que ayer era verdad hoy se cuestiona. Lo que funcionaba ya no garantiza nada. En este contexto, solo sobrevive y prospera quien tiene la capacidad de adaptarse con gracia, sin perder su centro, sin perder su dignidad, sin perder su impulso. Y tú tienes esa capacidad. La llevas dentro. Pero necesitas recordarla. Necesitas activarla. Necesitas empezar a ver el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer, para descubrir partes de ti que aún no has conocido, para elevarte a versiones que nunca hubieran nacido en la comodidad. Hoy puedes tomar una decisión sencilla pero poderosa, dejar de resistir lo que ya está cambiando y empezar a colaborar con tu propia transformación. No desde la desesperación, sino desde la claridad. No desde el miedo, sino desde la fe. No desde la rigidez, sino desde la inteligencia emocional. Porque si eliges adaptarte con conciencia, cada transición se convierte en una iniciación. Cada cierre en una puerta hacia algo más profundo. Cada pérdida en un redireccionamiento que te alinea más con quien estás destinado a ser. Y así, día tras día, con ese 1% de apertura, con ese 1% de flexibilidad, con ese 1% de aceptación activa, comienzas a construir una autoestima que no se quiebra con el viento. Una autoestima que no se define por lo externo. Una autoestima que no necesita certezas para mantenerse firme. Solo necesita que tú estés presente. Que tú estés dispuesto a ajustar. Que tú estés dispuesto a evolucionar. Capítulo 11. Resiliencia, la victoria silenciosa que no todos ven. Hay una fuerza que no siempre se nota a primera vista, porque no hace ruido, no exige reconocimiento, no busca aplausos. Es una fuerza silenciosa, una resistencia profunda que se manifiesta no en la forma en que hablas, sino en la forma en que te levantas después de haber caído una y otra vez. Esa fuerza se llama resiliencia, y no hay autoestima auténtica sin ella. Porque la verdadera autoestima no es la imagen perfecta que proyectas cuando todo va bien, sino la forma en que te sostienes cuando todo se desmorona, la forma en que eliges avanzar aún cuando no sabes si las cosas van a mejorar, la forma en que te vuelves a poner de pie con dignidad cuando el mundo te ha visto caer.
Resiliencia no es negar el dolor ni fingir fortaleza cuando por dentro estás roto. Es aceptar la herida, mirar la caída de frente, procesar la pérdida y aún así decidir no quedarte allí. Es sentir todo, llorar si hace falta, gritar si es necesario, pero después respirar hondo, secarte el rostro, levantarte con un poco menos de miedo y un poco más de verdad. Porque si hay algo que la vida te va a exigir una y otra vez, es que desarrolles la capacidad de no rendirte. Porque tarde o temprano todo ser humano es probado. Con el rechazo. Con la pérdida. Con el fracaso. Con la injusticia. Y no importa cuán preparado estés, cuántos libros hayas leído o cuán fuerte creas que eres. Siempre habrá algo que te quiebre. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan no está en la intensidad del golpe, sino en la decisión de seguir respirando cuando parece que ya no hay aire. La resiliencia no se hereda. No se enseña con teorías. Se forja en la experiencia. En la incomodidad. En la incertidumbre. En las noches sin respuestas. En las etapas en las que nada tiene sentido, pero aún así decides mantenerte presente. Es una construcción lenta, invisible, solitaria muchas veces. Nadie la ve. Nadie la celebra. Pero está ahí, creciendo dentro de ti cada vez que eliges no victimizarte. Cada vez que eliges responsabilizarte sin culparte. Cada vez que eliges transformar tu dolor en propósito y no en resentimiento. Las personas más fuertes que conocerás no son las que tienen todo resuelto, sino las que han vivido el infierno y decidieron no convertirse en él. Las que fueron traicionadas, pero eligieron seguir creyendo. Las que fueron ignoradas, pero no dejaron de hablar su verdad. Las que fueron desvalorizadas, pero siguieron caminando con dignidad. Y esa fuerza, esa profundidad, esa presencia, no se compra. Se gana. Se construye en los momentos donde no hay caminos fáciles, donde no hay respuestas, donde no hay certezas, y aún así elige seguir. Resiliencia no es dureza. No es insensibilidad. No es volverte frío ni desconectado. Es al contrario. Es sentir más. Es estar tan profundamente conectado contigo mismo que puedes sostener tu dolor sin convertirlo en un arma contra el mundo. Es tener la madurez de entender que el sufrimiento es inevitable, pero la amargura es opcional. Es saber que el pasado te marcó, pero que no te define. Es elegir todos los días una narrativa que te construya, no que te limite. Porque sí, puedes contar tu historia desde la herida o desde la cicatriz. Puedes quedarte en el trauma o puedes usarlo como materia prima para tu transformación. Y esa elección es tuya, incluso cuando todo lo demás parece fuera de tu control. No puedes desarrollar una autoestima sólida si te derrumbas con cada obstáculo. Porque la confianza en ti mismo se alimenta de la certeza de que pase lo que pase, encontrarás una forma de volver. Una forma de sanar. Una forma de reinventarte. Una forma de seguir caminando. No como antes. No igual. Pero con más conciencia. Con más raíz. Con más presencia. Y sí, claro que hay días en los que sientes que no puedes más. Claro que hay momentos en los que la oscuridad parece ganar. Pero incluso ahí, en ese fondo emocional donde nada tiene sentido, estás desarrollando algo que no se ve desde afuera, pero que será la base de todo lo que construirás después. Estás desarrollando una musculatura interna, una fortaleza emocional, una estructura espiritual que te permitirá sostener tu grandeza cuando llegue. Porque de eso se trata, no solo de alcanzar tus metas, sino de estar preparado para sostenerlas. Y si no tienes resiliencia, cualquier viento en contra puede derrumbar lo que construiste. Hoy quiero que te detengas un momento y mires atrás. Mira todo lo que ya superaste. Las veces que pensaste que no ibas a poder. Las etapas donde te sentías perdido. Las decisiones difíciles que tomaste. Los ciclos que cerraste. Los espacios que tuviste que dejar. Los duelos que viviste en silencio. Las noches que sobreviviste cuando todo dentro de ti quería rendirse. No ignores eso. No lo minimices. Ahí está tu resiliencia. Ahí está tu poder real. Porque si sigues aquí, es porque hay una parte de ti que eligió no apagarse. Y esa parte merece tu respeto. Esa parte es la base de tu autoestima. Porque no hay autoestima auténtica sin reconocer lo que ya has sostenido,
sin honrar tu capacidad de volver a ti cuando todo te empujaba a perderte. La resiliencia te enseña que no necesitas que las cosas salgan como planeabas para ser feliz. Te enseña que puedes encontrar belleza en medio del caos. Que puedes reconstruir tu vida sobre cenizas. Que puedes reinventarte cada vez que el mundo se empeñe en decirte que ya no hay salida. Porque la salida no está afuera. La salida está en ti. En tu decisión de seguir. En tu capacidad de confiar en que hay algo dentro de ti más fuerte que cualquier circunstancia externa. No estás roto. Estás renaciendo. No estás perdido. Estás redibujando tu mapa. No estás débil. Estás aprendiendo lo que significa sostenerte desde dentro. Y eso es más valioso que cualquier victoria superficial. Capítulo 12. Aprendizaje, la mente que nunca deja de crecer. Llega un momento en el que comprendes que lo más valioso que puedes cultivar no es solo tu fuerza física, tu resistencia emocional o tu seguridad externa, sino tu capacidad infinita de aprender, de observar, de integrar, de adaptarte con inteligencia. Porque la mente que se cierra deja de evolucionar, y con ello, tu autoestima también queda atrapada en la rigidez de un yo estático, limitado, encerrado en una identidad que ya no representa quien realmente puedes llegar a ser. Pero cuando eliges aprender constantemente, cuando conviertes la vida misma en una escuela y cada experiencia en una lección, te conviertes en alguien con una autoestima viva, no basada en logros pasados ni en títulos, sino en la certeza profunda de que siempre puedes seguir creciendo, mejorando, elevándote. Aprender no es solo una función académica. No es exclusivo de los salones de clase o de los libros formales. Aprender es una actitud frente a la vida. Es mirar cada error y preguntarte qué verdad revela sobre ti. Es observar tus reacciones y ver en ellas los patrones que aún necesitas transformar. Es escuchar incluso cuando crees tener razón. Es estudiar no solo para saber más, sino para ser más. Es tener la humildad de aceptar que nunca sabes lo suficiente, que cada persona que cruza tu camino, incluso la que más te incomoda, tiene algo que mostrarte sobre ti mismo. Es entender que la verdadera sabiduría no está en acumular información, sino en aplicar lo aprendido con conciencia, con propósito, con integridad. Las personas que desarrollan una autoestima profunda son aquellas que han aprendido a aprender de todo y de todos. Que no se estancan. Que no se identifican con una sola idea de quiénes son. Que no se apegan a una única manera de ver el mundo. Son aquellas que entienden que el crecimiento personal no es un destino, sino una práctica diaria, una forma de estar presente en el mundo con apertura, con curiosidad, con responsabilidad. Son aquellas que no tienen miedo de desaprender lo que alguna vez creyeron si eso significa liberarse de una identidad que ya no les sirve. Porque saben que cambiar de opinión, madurar emocionalmente, actualizar tu visión, no es incoherencia. Es evolución. Mira la historia. Mira cómo los más grandes fueron, antes que todo, estudiantes incansables. Leonardo da Vinci, obsesionado con el detalle, estudiando anatomía humana para pintar con precisión. Benjamin Franklin, autodidacta hasta el último día, buscando cada fuente de conocimiento que lo hiciera más útil, más sabio, más efectivo. Marie Curie, investigando a riesgo de su vida, porque entendía que el avance personal no podía separarse del avance del mundo. Personas que sabían que el conocimiento no solo expande tu mente, sino que refuerza tu confianza interna. Porque cuando sabes que puedes aprender lo que aún no dominas, te liberas del miedo al error. Ya no necesitas saberlo todo de entrada. Solo necesitas estar dispuesto a avanzar, a explorar, a formarte, a absorber lo que el proceso te quiere enseñar. El aprendizaje verdadero requiere humildad, sí, pero también valentía. Porque muchas veces lo que tienes que aprender no es una nueva habilidad técnica, sino una verdad incómoda sobre ti mismo. Quizá necesitas aprender a poner límites. Quizá necesitas aprender a perdonar. Quizá necesitas aprender a recibir amor sin sabotearlo. A decir que no sin culpa. A aceptar elogios sin minimizarlos. Quizá lo que más necesitas aprender no tiene nada que ver con lo externo, y todo que ver con tu forma de habitarte. Y eso, más que ningún otro tipo de conocimiento, es lo que transforma tu autoestima desde adentro. Porque comienzas a sentir que puedes evolucionar con cada paso. Que no estás atrapado en una versión limitada. Que puedes corregir, pulir,
crecer, elevar tu nivel sin traicionarte, sin cambiar tu esencia, sino recuperándola. Una mente en expansión es incompatible con una autoestima débil. Porque cada nuevo aprendizaje que integras, cada nueva perspectiva que asimilas, cada nuevo hábito que adoptas conscientemente, es una afirmación de tu capacidad, una evidencia de que estás en movimiento, una señal de que no estás esperando que la vida cambie por sí sola, sino que tú estás participando activamente en tu transformación. Y esa participación, ese compromiso contigo mismo, es lo que nutre una confianza profunda. Ya no necesitas que todo sea perfecto. Solo necesitas saber que estás creciendo. Y si estás creciendo, entonces todo tiene sentido. Incluso tus errores se resignifican cuando estás comprometido con aprender. Ya no son fallas que destruyen tu autoestima, sino datos que fortalecen tu desarrollo. Ya no te defines por lo que salió mal, sino por cómo respondiste ante ello, por lo que elegiste hacer con lo que te dolió, por la sabiduría que fuiste capaz de extraer del fracaso. Porque al final, la vida no se trata de evitar caídas, sino de caer mejor, de aprender más rápido, de levantarte con más claridad, de volver más sabio, más afilado, más conectado con tu propósito. Hoy, más que nunca, elige ser estudiante de tu propia vida. Observa tus patrones. Revisa tus hábitos. Pregúntate con honestidad qué partes de ti necesitan ser actualizadas. No desde la crítica, sino desde la compasión. No desde el juicio, sino desde el compromiso con tu grandeza. Porque lo que no se revisa se repite. Y tú no estás aquí para repetir lo que otros hicieron. Estás aquí para construir una versión de ti mismo que solo pueden hacer si estás dispuesto a aprender cada día con humildad, con coraje, con constancia. Haz del aprendizaje un estilo de vida. Haz del crecimiento una decisión diaria. Haz de la evolución una prioridad personal. Y verás cómo tu autoestima se vuelve indestructible, porque ya no dependerá de lo que sabes, sino de tu certeza de que siempre puedes saber más, ser más, amar más, hacer más. Porque no importa dónde estés ahora. Lo que importa es hacia dónde estás dispuesto a ir. Y si estás aprendiendo, entonces estás avanzando. Y si estás avanzando, entonces estás viviendo. De verdad.